Buenos días, hermanos, hermanas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a saludar unos a otros. Vamos a orar juntos. Dios Padre, quien está lleno de amor y misericordia, te damos gracias por todas las cosas que han hecho para nosotros. Tú nos has creado y nos has protegido hasta este momento. Sin tu ayuda y sin tu mano no podemos vivir ni un segundo. Y nuestra vida está bajo tu gracia y en tu mano. Confesamos nuestra debilidad y queremos siempre confiar en tu mano para vivir en este mundo. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo por nuestros pecados, pagando el precio de nuestros pecados, derramando sangre en la cruz. Nos redimiste y has dado vida eterna. Y nos has guiado en tu iglesia y estás criándolo, enseñándonos y protegiendo nuestra vida. Pensando de toda obra que has hecho por nosotros, sabemos que no hay ninguna manera de completamente pagar el precio, pagar la gracia que hemos recibido. Solo alabamos y damos honor por tu nombre. Dios, por favor, utiliza nuestra vida en cumplir tu voluntad. Queremos ser siervo humilde y fiel para que mientras vivimos en este mundo, servimos a ti y cumplir tu voluntad. Así que con la palabra, danos la fuerza y sabiduría, discernimiento a tu voluntad. Y guíanos desde el inicio hasta el fin de este sermón, para que estemos llenos de tu poder. Confiamos en tus manos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, desde versículo 8. Desde versículo 8. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 a 11. 8 a 11. Vamos a leer juntos. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Desde último tiempo estamos aprendiendo sobre las cartas que Jesús escribió a las 7 iglesias. ¿Sí? Jesús continuamente dice: yo conozco tus obras, porque Jesús es omnisciente. Él conoce todas las cosas y Él está andando entre la iglesia, viendo nuestra obra y nuestro pensamiento. No hay nada que podemos esconder de sus ojos. Y a la iglesia de Éfeso, Jesús dijo: yo conozco
tu obra, tu paciencia, y tenía muchas cosas buenas en la iglesia Éfeso. Pero ellos hacía falta alguna cosa muy grande, que es el amor. Ellos no tenían amor, ellos han dejado amor. Principalmente tenía amor muy grande y ferviente. Así que Pablo también estaba dando gracias a Dios por amor que ellos tenían entre ellos. Pero habiendo pasado tiempo, desafortunadamente ellos han dejado el amor que tenía hacia Dios. Así que toda su vida cristiana se convirtió en como una formalidad, una vida religiosa. Así que Jesús dijo que si no se arrepienta, entonces iba a quitar candelero de ellos. Eso significa que Dios no va a utilizar la iglesia de Éfeso si ellos siguen no teniendo el amor. Y hoy vamos a ver segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. ¿Sí? La iglesia de Esmirna y iglesia de Filadelfia solo recibió alabanza. ¿Sí? Solo recibió buena palabra. No hubo regaño. Porque ellos eran iglesia de buen ejemplo. En versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es él? Jesucristo. ¿Sí? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Sí? Dice esto. Versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesús dijo a la iglesia de Esmirna que Él conoce su obra, su tribulación y su pobreza. ¿Sí? Segunda cosa que Jesús conoce, ¿sí?, a las iglesias es que Él conoce nuestra dificultad y nuestra tribulación. ¿Sí? Aquí a la iglesia de Esmirna dijo, yo conozco tu pobreza. ¿Sí? Pobreza en griego tiene dos diferentes traducciones. ¿Sí? Uno, ¿sí?, en griego es penes. Otro es tochio. Entonces, pene es como tener pobreza de poquito ingreso. ¿Sí? Pobreza de poquito ingreso. ¿Sí? Y otra palabra de pobreza, putocheo, es pobreza como un mendigo, no teniendo nada, ni aún algo de comer. ¿Sí? Aquí en capítulo 2, versículo 9, tu pobreza en griego es putocheo. Eso significa que los hermanos y hermanas de la iglesia de Esmirna no tenían ninguna cosa, como un mendigo, ni tenía algo de comer. ¿Sí? ¿Por qué habrá tenido tanta tribulación y tanta pobreza entre ellos? ¿Sí? ¿Por qué? Por ser cristiano, ellos fueron quitados de su riqueza, de sus posesiones, incluso su trabajo. Durante ese tiempo en la región de Esmirna, ¿sí?, adoración al rey era muy grande. ¿Sí? Los hombres daban sacrificio al rey de Roma. ¿Sí? Adorándolo, dando sacrificio. También ellos adoraban a muchos diferentes ídolos. Entonces, cualquier persona que niega y rechaza adoración al rey y los ídolos recibieron mucha tribulación. ¿Sí? Económicamente, políticamente y religiosamente. Así que por no adorar al rey, dando sacrificio, por no adorar a los ídolos, ellos fueron quitados, arrebatados de sus posesiones, y ellos también fueron perdidos de sus trabajos. Así que ellos eran pobres.
por su fe a Dios. Para guardar su fe, ellos recibieron tanta pobreza, también tribulación y dificultad. ¿Sí? Y además de la tribulación que viene por los gentiles, ¿sí? Hubo también tribulaciones que vino por los judíos. Aquí capítulo 2, versículo 9. ¿Sí? Segunda parte dice: la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sí? Hubo los judíos quien eran incrédulos. Incrédulos judíos odiaban a los cristianos. Así que ellos persiguieron tanto a los cristianos. Si vemos el libro de Hechos, ¿sí? Mientras Pablo está predicando en el mundo, ¿sí? Siempre fueron los judíos. Se consideraba pueblo de Dios que perseguían a Pablo y también a la iglesia. ¿Sí? Entonces, la iglesia en Esmirna recibió tribulación por los gentiles de Roma y también de los judíos. Así que Jesús sabía lo que estaba pasando entre ellos. ¿Sí? Y mucha gente estaba burlándose a los santos en Esmirna, diciendo: no tienen nada porque son perezosos. Pero ellos tienen pobreza por pereza, no, por su fe. Ellos estaban sufriendo pobreza. ¿Sí? Y a pesar de no tener nada, ellos siempre guardaban su fe y no comprometió. Ellos siempre guardaban su fe y siempre estaba viviendo, sirviendo a Dios a pesar de perder todas las cosas económicamente. ¿Sí? Y mientras otra gente está diciendo a la iglesia Esmirna: ustedes son pobres porque son perezosos. ¿Sí? Dios sabía por qué ellos están sufriendo tribulación y pobreza. Por su fe, por la gloria de Dios, ellos estaban sufriendo tribulación. Y esa razón de pobreza, tribulación, Jesús sabía. Aunque otra persona no reconocía, Jesús está diciendo: yo conozco tu tribulación. ¿Sí? ¿Y por qué está teniendo esta dificultad? ¿Sí? Otra iglesia que recibió sola alabanza es iglesia de Filadelfia. Jesús también sabía la situación de ellos también. Capítulo 3, versículo 7 y 8. Capítulo 3, versículos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Filadelfia, la iglesia de Filadelfia no tenía mucha fuerza. Quizás era una iglesia muy pequeña. Quizás ellos no tenía estabilidad económicamente. Quizás ellos no tenían mucha gente. Quizás ellos no tenían su propio edificio. Y Dios, Jesús, ya sabía que ellos tenían poca fuerza, pero a pesar de poca fuerza, ellos han guardado la palabra de Dios y no han negado nombre de Jesús. ¿Sí? Dios, Jesús, conoce situación de iglesia de Esmirna. Jesús, conoce ambiente y situación de Filadelfia. ¿Conocerá situación de Orlando? Por supuesto. ¿No conocerá la situación de iglesia de Washington? Por supuesto, conoce. Él conoce que la iglesia tiene poca gente. También conoce que la iglesia no tiene su local. Conoce también la iglesia todavía no tiene su pastor. Él sabe.
Y también Dios conoce que está guardando su fe a pesar de toda esta dificultad. Él sabe qué dificultad está sufriendo, qué dificultad está padeciendo. ¿Sí? Cuando la iglesia de Esmirna recibió esta carta directamente de nuestro Señor, ellos habrán tenido consolación, ¿no? Sí. Mientras está sufriendo tanta tribulación, Dios envió carta diciendo: iglesia de Esmirna, yo escribo a los trabajadores de Esmirna. Yo conozco tu obra, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. ¿Sí? Conozco que la iglesia de Filadelfia, a pesar de poca fuerza, está guardando la fe. ¿Sí? Recibiendo esta carta, habrá tenido gran consolación, ¿verdad? De la misma manera, nosotros también nosotros tenemos nuestra propia dificultad, propia tribulación, ¿verdad? Sí. Hay tribulación que cada uno de nosotros estamos padeciendo y sufriendo. Quizás algunos hermanos tienen mucha pobreza, están sufriendo económicamente. ¿Dios sabrá eso o no? Sí. Dios conoce nuestra dificultad. Algunos hermanos están sufriendo quizás económicamente, también por su salud. Dios sabrá nuestra dificultad en nuestra salud, por supuesto. ¿Sí? Algunos hermanos están sufriendo quizás por problema de su visa. ¿Sí? ¿Conocer a Dios? Eso también, por supuesto. ¿Sí? Algunos quizás están sufriendo por sus hijos, ¿sí? Por sus enfermedades, ¿sí? Por su estrés, por su trabajo, por su negocio. Dios conoce nuestra dificultad y nuestra tribulación. ¿Sí? También Él conoce que estamos tratando de servir a Él a pesar de nuestra dificultad. ¿Sí? Por eso no hay excusa, porque Él conoce toda nuestra situación. ¿Sí? Veamos Salmos capítulo 31. Salmos capítulo 31. Versículo 7, Salmos capítulo 31, versículo 7. Y dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. ¿Sí? Aquí dice: me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto, Dios ha visto mi aflicción, también ha conocido mi alma en las angustias. ¿Sí? Quizás algunos hermanos tienen mucha angustia en cualquier manera, y aunque nadie lo reconoce, aunque los hermanas no conocen, aunque los compañeros no me conocen, aunque a un miembro de mi familia, incluso esposo y esposa, no reconoce mi angustia, ¿quién conoce y sabe mi angustia? Dios, ¿verdad? Esto nos dará consolación, sabiendo que Dios conoce mi angustia. ¿Sí? Y algunos hermanos sacrifican muchas cosas para vivir la vida cristiana. ¿Sí? Algunos hermanos, para venir a la iglesia el domingo, ¿sí?, está sacrificando la oportunidad de trabajar. Eso también Dios sabe. Ese sacrificio que hiciste, Dios sabrá, ¿verdad? Sí. Algunos hermanos quizás, aunque no tiene mucho dinero, está sacrificando para los hermanos, para la iglesia, para la evangelización. ¿Sí? Aunque nadie lo reconoce, Dios conocerá o no. Sí, Él conoce todo esto también. Algunas personas, aunque pudo ser más exitoso para el nombre del Señor, ya lo dejó. ¿Sí? También esto Dios conoce. Algunas personas, aunque quería tener un tiempo de vacación, ya fue a Kentucky para participar junto con la obra de Dios. También Dios sabrá eso, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Sí? En la iglesia de Washington, por ejemplo, cada día de vacación,
¿sí? Como 4 de julio, como en mayo, también en invierno, durante Thanksgiving, ¿sí? Durante todos los vacaciones, los hermanos van a Kentucky, ¿sí? Para tener retiro de jóvenes, retiro de verano, retiro de los maestros, ¿sí? Por eso no puede ir a la playa, no puede tener un tiempo de vacación tanto, porque cada día de vacación tiene que ir a Kentucky, ¿sí? Mientras el mundo está disfrutando en playa, en monte, en los lugares, ¿verdad? Todos los sacrificios que los hermanos están haciendo, Dios también conoce, ¿sí? Por eso Dios está diciendo, yo conozco tu dificultad. Y también Él conoce nuestra necesidad. Él conoce nuestra necesidad. Vamos a ver Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 7. Mateo capítulo 6, versículo 8. 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. ¿Sí? Él sabe nuestra necesidad. Versículo 31, 32. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Eh? Vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad. ¿Eh? Si Él sabe nuestra necesidad, ¿qué significa? También que Él va a ayudarnos. ¿Sí? Que Dios conozca todas las cosas, nuestra dificultad, nuestra angustia, nuestra lágrima, nuestra tentación, nuestra necesidad. Eso nos da consolación y también nos da la fuerza y corazón valiente de depender de la mano de Dios en nuestra vida cristiana. Podemos confiar en Él y vivir la vida dependiendo de la ayuda de Dios. Así que Dios dice en Isaías capítulo 41 versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no os desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay que conocer que Dios conoce nuestra dificultad, nuestra tribulación, nuestra tentación y nuestra necesidad. Así como Dios conocía la dificultad y tribulación de iglesia de Filadelfia y iglesia de Esmirna. ¿Sí? Y Dios también conoce quién es fiel. Quién está fiel hacia Dios. Vamos a ver. Regresemos a Apocalipsis. Jesús también conoce nuestra fidelidad. Capítulo 2, versículo 12 y 13. Capítulo 2, versículo 12 y 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sí? En la región de Pérgamo hubo muchos altares y templos de ídolos. Por eso Dios está diciendo a la iglesia en Pérgamo, yo conozco dónde moras. Dios sabía que hay mucha tentación y también mucha idolatría donde estaba viviendo los hermanos de Pérgamo. ¿Sí? Y Él sabía quién estaba guardando su fe a pesar
de mucha tentación y mucho pecado en esta región. Y a pesar de haber trono de Satanás, también conocía a su fiel testigo Antipas, quien guardaba su fe aún antes de la muerte. En versículo 13 podemos ver, ¿verdad? Yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Hubo fiel testigo Antipas, y él estaba muy fiel hacia Dios. Por eso, a pesar de la dificultad y tentación y la muerte, él guardaba su fe. ¿Sí? Individualmente, Dios conocía el nombre de su santo, sus hijos y sus siervos. Entonces, ¿Dios sabrá nuestro nombre también? Sí. Y también conocerá nuestra fidelidad, por supuesto. Él conoce quién está fiel hacia Dios, también quién no está fiel. ¿Sí? Dios, quien conoce nuestra situación, también está mandando que estemos fiel hasta la muerte. Dios quiere que nosotros seamos fiel hasta la muerte. Veamos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Y dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Jesús sabía que iglesia de Esmirna iba a recibir más tribulación, que iba a entrar en cárcel, que iba a ser probados, que iba a tener más tribulación por algunos tiempos. Pero Dios dijo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Dios quiere que seamos fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte tiene dos significados. ¿Sí? Tenemos que ser fiel en nuestro tiempo. Hasta el fin debemos ser fiel. Hasta morir debemos ser fiel. También esto significa que debemos de ser fiel hasta el punto de morir. Está hablando de intensidad de nuestra fidelidad. El tiempo de nuestra fidelidad, también intensidad de nuestra fidelidad. Cuando está diciendo: sé fiel hasta la muerte. Nosotros debemos ser fiel hasta morir. ¿Sí? Si alguien está fiel por algún momento, pero en el fin ya no está fiel, ya se traicionó, ¿eso será fidelidad? No, ¿verdad? Nosotros debemos ser fiel hasta morir, hasta el fin. A veces yo veo algunos hermanos están muy bien sirviendo a Dios por algún tiempo, temporalmente, por algunos meses, por algunos años. Está muy fiel sirviendo a Dios, pero pasando tiempo deja la iglesia, deja la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿eso será fidelidad? No. ¿Sí? Si hay un soldado que está fiel para su país por 10 años, por 50 años, pero un año antes de morir ya traicionó, ¿eso será fidelidad? No. Si queremos ser fiel, debemos ser fiel hasta el fin, hasta morir. Si queremos permanecer en la iglesia, debemos permanecer hasta el fin, no por algún tiempo. Desafortunadamente, en la iglesia hay muchos hermanos que algunas veces, pero por algún tiempo estaba fiel, pero ya no más está. Algún tiempo estaba dando testimonio: yo quiero servir a Dios, yo quiero vivir dando mi vida en sacrificio para el Señor, pero ahora no está. ¿Por qué? No está fiel hasta el fin.
Si queremos ser siervo fiel, debemos ser fiel hasta el fin. ¿Sí? Aún Satanás por algún tiempo estaba sirviendo a Dios. Pero porque Satanás se convirtió en Satanás, ¿por qué? Ya en el fin mostró su infidelidad. Veamos Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 y 16. Versículo 15 y 16. Dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuisteis creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿Sí? Aquí dice, él también era perfecto en todos sus caminos desde el día. ¿Sí? Su camino era muy perfecto, pero hasta que se halló en ti maldad. Por fin ya fue hallado su maldad. ¿Sí? Esto es infidelidad. ¿Sí? Por algún tiempo todos los hombres pueden ser fiel, pero debemos ser fiel hasta el fin. ¿Sí? Cuando Jesús nos amó hasta el fin, ¿verdad? Veamos Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Aun cuando Jesús nos amó hasta el fin. Entonces, cuando nosotros amamos, servimos y ser fiel hacia Dios hasta el fin, también debemos hacer. ¿Sí? Nosotros debemos guardar la palabra hasta el fin. Salmos 119, veamos, Salmos 119. Versículo 112. Salmos 119, versículo 112. Dice: mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. ¿Sí? Mi corazón inclinar a cumplir palabra de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin debemos guardar. Debemos permanecer en el Señor hasta el fin. Veamos Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Versículo 22 y 23. Y dice: llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sí? Dijo a los hermanos que debe permanecer fieles al Señor. Nosotros también debemos permanecer en iglesia, en el Señor, hasta el fin. ¿Sí? Esto es la fidelidad. ¿Sí? Veamos capítulo 14. Hechos 14. Versículo 21 y 22. Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22. Aquí dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,
confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones hay que padecer tribulación, ser fiel para entrar el reino de Dios. ¿Sí? Por eso, ser fiel hasta el fin, hasta la muerte, significa debemos ser fiel hasta morir, hasta el fin. También, cuando la Biblia dice hay que ser fiel hasta la muerte, significa hasta el punto de morir. ¿Sí? Aunque haya dificultad, debemos estar listos aún hasta morir para guardar nuestra fe. ¿Sí? Como Antipas en Apocalipsis, aun cuando estaba muriendo, no negaba el nombre de Dios y siempre guardaba su fe. ¿Sí? En nuestra vida cristiana puede venir tentación y tribulación, ¿verdad? Tentación de dinero, de cosas de comer y beber, de trabajo, ¿sí? También de pecado. Habrá mucha tentación, pero si estamos listos aún para morir para el Señor, ¿sí? Podemos guardar nuestra fe a pesar de las tentaciones. Debemos ser fiel hasta la muerte. ¿Sí? Vamos a ver Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Si queremos ser discípulos de Jesús, así debemos seguirlo. Lucas 14, versículo 26. Dice, Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulos. ¿Sí? Si quieres seguir a él, dice, ¿verdad? Hay que aborrecer a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y también su propia vida. Para ser fiel, tiene que ser fiel hasta la muerte, hasta dar nuestra propia vida, hasta dejar todas las cosas que amamos. Debemos seguir a Él para ser discípulo de Dios. ¿Sí? Y si queremos ser fiel hacia Dios, debemos ser fiel con las cosas pequeñas primero. ¿Cómo podemos dar nuestra vida mientras no podemos ser fiel con las cosas pequeñas? Hay que ser fiel con nuestro tiempo para Dios. Hay que ser fiel con nuestra posesión con Dios. ¿Sí? Lo que pertenece a Dios, debemos ser fiel para dar a Dios. ¿Sí? Por eso hay que siempre ser fiel aún hasta la muerte. ¿Sí? Con ese corazón, aún estando listo de morir, debemos seguir a Dios siendo discípulo de Jesús. Y Dios conoce quién tiene fidelidad y quién no tiene fidelidad. Él conoce la persona quien está fiel. Veamos Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Versículo 3 y 4. Capítulo 3, versículo 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Sí? Mientras la iglesia de Sardis tenía muchas personas infieles,
Dios también conocía unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dios conoce quién está fiel y quién no está fiel. ¿Sí? Debemos ser fiel hasta la muerte. En la región de Esmirna, en la iglesia de Esmirna, hubo un pastor, se llamaba Policarpo. ¿Sí? Policarpo. Él era líder de la iglesia de Esmirna. Y por no adorar a los empiros, a los reyes, y no adorar a los ídolos, él fue cautivado y él fue puesto en estadio. ¿Sí? Y los soldados enfrente de mucha gente, el soldado dijo: si te niegas nombre de Jesús, voy a soltarte. Ya tiene mucha edad, 86 años tienes, no quiero matarte. Por eso, niega nombre de Jesús solo una vez, yo voy a soltarte. Y Policarpo respondió así: 86 años que yo serví a él, y nunca él me hizo mal, nunca él me trató mal. Entonces, ¿cómo podría yo negar a mi rey y hacer blasfemia de negar a mi Salvador? Por eso él murió siendo mártiro, ¿sí? Quemándose en el fuego, ¿sí? Él es también uno de los siervos quien era fieles hasta el fin, ¿sí? Si Dios mira a la iglesia de Orlando, si Dios mira a cada miembro de la iglesia de Orlando, ¿qué dirá? Yo tengo este hermano con nombre, ¿verdad? Esta hermana con nombre, quien está fiel hasta el fin. A pesar de mucha dificultad, a pesar de pobreza, a pesar de mucha dificultad y tentación, no ha manchado su vestido, su vestidura. A pesar de esta tentación y dificultad, yo recuerdo este siervo fiel, testigo fiel, como Antipas en la iglesia de Orlando. ¿Quién será esta persona? Dios conoce quién es fiel y quién no es fiel hacia Dios. Y hay la razón por la cual Jesús puede demandar fidelidad a nosotros. Primeramente, porque Él estaba fiel para nosotros, ¿sí? Él murió y resucitó por nosotros. Él también era fiel para nosotros hasta la muerte. Por eso Él tiene privilegio y el poder de pedirnos a ser fiel hacia Él. Veamos capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. Aquí dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Sí? En versículo 10 él dice: sé fiel hasta la muerte. Pero antes de decir sé fiel hasta la muerte, él se presenta: yo estaba muerto y ahora yo viví. ¿Por qué? ¿Por quién él murió y vivió? Por nosotros. Por eso él tiene derecho a pedirnos a ser fiel también, porque él también era fiel para nosotros, para salvarnos. Él es fiel testigo y por eso él puede pedirnos a ser fiel hasta la muerte, porque Jesús también era fiel hasta la muerte. Y segunda razón por la cual él puede pedir a ser fiel a nosotros es porque él puede prometer corona de la vida. Capítulo 2, versículo 10. Aquí dice, última frase dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él puede pedir que seamos fieles porque él puede cumplir su promesa de darnos corona de la vida. ¿Sí? Corona de la vida es la gloria que no se puede comparar con la aflicción que recibimos en este mundo.
Vamos a ver capítulo 2, versículo 26. Capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Sí? Al que venciere, guarda mi obra hasta el fin, Él está dando autoridad sobre las naciones. ¿Sí? Él está prometiendo una gloria a nosotros. Y esta gloria que recibimos, esta corona de vida, no se compara con las aflicciones temporales que estamos padeciendo en este mundo. ¿Sí? Veamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 18. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿sí?, con gloria venidera. Porque puede darnos esa gloria que no se compara con las aflicciones en este mundo. Él puede mandar que seamos fieles hasta el fin. ¿Sí? En Apocalipsis, regresemos, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en las piedrecitas escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino al que lo recibe. ¿Sí? El que venciere, Dios va a dar una piedrecita blanca. En antiguo Roma, ¿sí?, hubo una práctica, ¿sí? Cuando hay una carrera de atletas, ¿sí?, de carrera, el que vence, el que gana, recibió como una piedra blanca que tenía su nombre. Y esa piedra pudo utilizar en entrar al banquete después de este juego atlético. ¿Sí? El que ganó recibió esta piedra para entrar al banquete. De la misma manera, el que está fiel hasta el fin, Dios nos dará, ¿sí?, una manera como piedra que puede participar junto en la gloria de nuestro Señor. Porque Él puede prometer esa gloria. Él está mandando a nosotros que seamos fieles hasta el fin. Dios conoce quién es fiel y quién no es fiel. ¿Sí? Por eso la Biblia está diciendo que estemos fieles hasta el fin. Si podemos vivir esta vida cristiana con fidelidad, en el fin de nuestra vida no habrá arrepentimiento. ¿Sí? Tendremos un corazón glorioso esperando a esa promesa que Dios dio a nosotros. Veamos 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Espero que todos nosotros podremos decir esto antes de fin de nuestra vida, como Pablo. Capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí? Pablo con gozo dijo antes de morir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sí? Él, siendo fiel siervo de Dios, ya guardó su fe hasta el fin. Así que él sabía que pronto Dios va a darme corona de justicia. Y esa promesa no solo fue dado a Pablo, sino a todos nosotros, los salvos. Entonces, teniendo esta promesa, debemos también vivir la vida cristiana con fidelidad. Debemos ser fiel hasta la muerte. Entonces, debemos oír la palabra que el Espíritu está diciendo a las iglesias. ¿Sí? Así como Dios dijo a la iglesia de Esmirna: yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza. Vamos a ver, regresamos a Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Sí? Aunque ellos físicamente no tenían nada, a Dios ellos eran ricos. ¿Sí? Espiritualmente ellos eran ricos porque tenían fe muy fuerte. Aunque físicamente estaba sufriendo, Dios, cuando vio a ellos estaban llenos de bendición de Dios. ¿Sí? De la misma manera, aunque nosotros no tenemos muchas cosas físicamente, si nosotros guardamos nuestra fe, Dios viéndonos dirá: tú eres rico en el Señor. ¿Sí? ¿Ustedes quieren ser rico en el Señor o quieren ser rico en el mundo? ¿Sí? Dios quiere que seamos ricos en el Señor. ¿Sí? Y por eso Dios conoce nuestra paciencia, nuestra pobreza, nuestra dificultad, nuestro obstáculo. También Dios conoce nuestra fidelidad. ¿Quién está fiel hacia Dios? Por eso hay que oír a esta enseñanza que Dios está dándonos. Aunque estamos en dificultad, no debemos dejar nuestra vida cristiana. Debemos vivir más fuertemente a pesar de esta pobreza y dificultad. También, hasta el fin, debemos vivir la vida fielmente, con fiel, para servir a Dios. Entonces, cuando estemos ante Dios, habrá corona de vida que Dios va a dar a todos los que vencieron. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos gracias por enseñarnos las palabras. Ayúdanos a recibir esta palabra en nuestro corazón. También danos la fuerza de obedecer a tu palabra. Así como tú conoces la pobreza, tribulación y la fidelidad de la iglesia, también tú conoces nuestra situación y nuestra fidelidad. Por eso, confiando en ti, queremos vivir la vida sirviendo a ti y viviendo la vida de fe. Por eso Dios bendice los hermanos y hermanas en la iglesia Orlando para que fuertemente viva la vida de fe, guardando su fe en su vida cristiana. También oramos para el retiro verano, para que todos los hermanos puedan participar juntos. Por favor, guíalos y danos ese corazón y la oportunidad. También con el pastor que está viniendo en abril, por favor, cuida su camino para que pueda venir y también pueda vivir juntos con los hermanos en Orlando para que servir a Dios y predicar el evangelio efectivamente. Gracias por todas las oportunidades. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, y nos vemos en
último fin de semana de marzo. ¿Sí? Nos vemos. Gracias.